Bueno, iniciamos. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy, 15 de julio, en una nueva sesión del ciclo de actualización de conocimientos de la Sociedad Geográfica de Lima. Desde hace 38 años, la Sociedad Geográfica de Lima viene desarrollando este ciclo de capacitación de conocimientos para todas las personas interesadas en aprender sobre problemas territoriales. Este año ha sido denominada como el tema principal es agua, territorio y actores territoriales. En esta oportunidad vamos a tener una ponencia de la doctora Nicole Bernex y bueno, por una situación de fuerza mayor, nuestro segundo invitado no ha podido asistir, así es que de todas maneras los invitamos a acompañarnos y estar atentos a la sesión de hoy que sabemos que va a ser muy especial y muy importante. A continuación voy a dar el pase a la doctora Katarzyna Gulchowska para dar las palabras de bienvenida. Doctora Katarzyna Goluchowska, muy buenas tardes. Usted tiene la palabra. Sí, buenas tardes con todos. ¿Está bien? ¿Se Sí, escucha? sí, adelante. Ya. Gracias, gracias, Betsabe. Buenas tardes. Hoy día tenemos como expositor a doctora Nicole Bernex, nuestra ex presidenta de la Sociedad Geográfica, que nos va a hablar sobre la geografía de la producción del agua en el Perú. Aquí hay un concepto, vamos a escuchar y creo que es necesario interiorizar el concepto, la geografía. ¿Qué significa la geografía de la producción del agua? No solo producir el agua, pero desde el punto de vista de geografía, en este caso del Perú, que es muy específica en temas de servicios públicos, ¿no? Tenemos grandes desigualdades por diferentes razones y yo creo que este tema presentado por la doctora Nicole va a ser muy importante debido al tema de agua que estamos tratando, ¿no? Darse cuenta de esos problemas geográficos que influyen en la producción de agua. No solamente tecnología, no solamente conocimiento social, pero también conocimiento territorial que es importantísimo. Ya, perdón, que es importantísimo en este caso. Entonces, eh, como hoy día, el martes, seguimos con el tema importante de agua. Vamos a hacer eh, un pequeño pare para revivir el problema de agua a través de la geografía del Perú, ¿no? Y quien, como la doctora Nicole, puede hablarnos de este tema. Por favor, pido que ustedes reflexionan junto con lo que la doctora Nicole nos va a decir y luego eh, manifiestan sus preocupaciones con Miguel, con los panelistas, que va a ser Miguel Alba y quien habla. Bueno, Nicole, te doy la palabra o primero todavía a Betsabe para que inicie esta sesión. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora Katarzyna, por las palabras de inicio. A continuación vamos a darle el pase y vamos a presentar a la doctora Nicole Bernex. Ella es doctora en Geografía de la Universidad Paul Valéry de Montpellier, en Francia. Es profesora principal del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido presidenta emérita, es presidenta emérita de la Sociedad Geográfica de Lima y también presidente emérita del Foro Peruano para el Agua. Ha ocupado diferentes cargos y ha sido miembro también de importantes instituciones, tanto públicas como privadas, entre las que podemos mencionar dentro de la Academia del Centro de Investigación de Geografía Aplicada, en la Academia Nacional de Ciencias del Perú, entre otros. Esperamos que todos estén atentos a esta ponencia y bueno. Nuevamente, doctora Nicole Bernex, gracias por acompañarnos el día de hoy. Usted tiene la palabra. Muchísimas gracias, Betsabe. Muchísimas gracias, doctora Katarzyna. Y muy buenas noches a todos los que nos siguen desde varios años, algunos o menos, otros, pero de un rincón u otro del país. Voy a compartir algo que nos preocupa como geógrafos. Algo que nos preocupa como geógrafos. Hemos tenido 4 semanas sobre las formas de producción, pero no podemos dejar el tema solo en las formas de producción. Voy a recordar algunas cosas sobre las cuales no hemos insistido a través de las conferencias. No voy a volver a hablar de formas de producción que han sido muy detalladas, pero sí recordar algunas y plantear lo que suele plantearse desde las autoridades en agua, que sea la Autoridad Nacional de Agua, que sea el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que sean las EPS, las RAS y tantas otras entidades. Entonces, sin más, voy a iniciar, pero diciéndole que es como algo bisagra, tratando de mostrar que esas formas de producción tienen que verse de manera multidimensional y tiene que verse también a la luz de sus impactos, de la contaminación del agua. No se puede hablar solo de uso y aprovechamiento, hay que ver los impactos y la contaminación. Y la semana siguiente, justamente, se va a trabajar de manera detallada tanto la contaminación a nivel de salud humana, salud de los ecosistemas, pero también a nivel interescalar, a nivel multitemporal y de manera holística. Voy a hacerlo en 4 pasos. Primero, recordar la producción de agua a nivel nacional y sus asimetrías, sus brechas. Presentar luego un caso. He elegido el caso de Loreto por 2 motivos. Doctora Uno, Nicole, disculpe, sí, todavía no presenta todo el paper en modo presentación. Vemos toda su pantalla. Si voy a pudiera. volver Ajá. a, voy a volver a No, no, salir. no, 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 no. En la parte inferior, donde está como el zoom,
hay una cajita chiquita. Ajá, Sí, así, así, en la parte más bajito, en la parte sí. inferior, ahí, perfecto. No la Ahí. veía. No, no, o sea, estábamos viendo toda su pantalla, pero a ver, Ya. vamos a esperar a que cargue. ¿Usted ya lo puede ver? Sí, perfectamente. Por Ah, eso, no, nosotros no. No importa. Bueno, sí, pero hay mucha data y eso va a ser complicado. sí, ¿Ves? algo no ¿Ves? reacciona tu máquina. Sí, o quizá me puede mandar el paper a mí por Sí. correo. Por WhatsApp, ¿te parece? Correcto. Un ratito, entonces. ¿Puede abrirlo? A ver, ya, a ver, ya me llegó. Un momento. Normalmente sí. Sí, 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 un momentito. A ver, vamos Y yo salgo de aquí. a ver, yo lo abro. Solamente me da la indicación para pasar las láminas. Pero a ver, un momentito, por favor. Voy a abrir. Espera. Ya, ahora sí lo tengo aquí, entonces lo voy a compartir. Me indican si se puede ver bien. ¿Lo puede poner en modo presentación, por favor? Sí, a ver, está cargando. Ahora, ¿se puede ver? Sí. Ya, perfecto. Solamente me indica siguiente lámina y yo lo voy pasando para no interrumpir. Vale. Entonces pasamos a la siguiente. Ya. Vamos a hablar de la producción de agua a nivel nacional, pero como les decía, de algunos puntos que no han sido tan trabajados y que son importantes. ¿Por qué elegir como caso Loreto? Uno, porque es el departamento más grande del Perú, prácticamente 29% de la superficie total del país. Y dos, porque vamos a tener el Congreso Nacional y de Geografía de las Américas en Iquitos, muy próximamente los 7, 8 y 9 de agosto, y es uno de los departamentos menos trabajados, donde hay menos data duro, data continua, monitoreos rigurosos realizados exactamente de la misma manera para cada escala del territorio. Y entonces es importante abrirse a este territorio que está muy olvidado. Luego veremos brevemente, ¿no? Porque no nos permite el tiempo más, la multidimensionalidad de las carencias antes de proponer unas primeras conclusiones. Siguiente, por favor. La producción de agua a nivel nacional. Cuando hablamos de producción, pensamos en la disponibilidad, que es lo
que produce atmosféricamente, qué producción existe. Puede haber lluvias verticales, lluvias horizontales, ¿no? Hay muchas maneras de abordar la producción atmosférica de agua, pero también podemos tener la producción de aguas superficiales y finalmente la producción de aguas de subsuelos. Eso es muy interesante porque en cada uno de esos aspectos tenemos carencias de conocimientos. Verlos significa acercarnos, obviamente, a las vertientes hidrográficas, el Pacífico, el Atlántico y el Titicaca, ver la superficie que significa que tiene cada una de esas unidades hidrográficas en miles de kilómetros cuadrados y el porcentaje que representa y también la población. Y ver luego la disponibilidad de agua que existe en esos territorios. Ustedes pueden ver que a nivel de unidades hidrográficas, por la atomización de las cuencas del Pacífico, si lo comparamos a esta cuenca tan grande que es la cuenca del río Amazonas, vamos a tener 62 unidades hidrográficas en el Pacífico y 84 en el Atlántico. Eso, 13 en el Titicaca. Eso es debido a la división de un geólogo brasileño que ha sido aceptado por la UNESCO y por el US Geological Service, Otto Fasteter, que también todos los países han acatado por la facilidad de manejo técnico. La cuenca del Pacífico, la vertiente representa solo 21.7% del territorio nacional y la del Titicaca 3.8%. La del Atlántico o Amazonas es 74.6%. Sin embargo, ustedes lo ven bien, la única vertiente que podría tener un equilibrio entre superficie y población podría ser el Titicaca, pero vamos a ver que no es así porque hay grandes brechas también. Respecto a la disponibilidad, y ahí yo quiero subrayar que hay carencias de conocimiento, carencias de data dura. Una data cuando es producida una vez puede servir a dar una pista, ¿no? A decir, bueno, podríamos buscar ahí, podríamos construir una hipótesis, pero no es suficiente. Tenemos que investigar mucho más, tenemos que crear una metodología ad hoc para poder completar la información y crear un monitoreo continuo, riguroso, anual, con no solamente variables, pero también unidades de mediciones idénticas a nivel de cada unidad territorial, ¿no? Y entonces ahí vemos que de un lado, a nivel superficial, aparentemente tenemos data levantada. Mucha de la data, si uno quiere llegar a una realidad dura, no puede solamente basarse en los estudios actuales. Tiene que retomar los estudios. Para mí es
mínimamente desde 80 a 100 años. Y eso habló tanto de la data en cuanto a caracterización de los territorios de agua, es decir, las cuencas de manera general, como a nivel de series hidrográficas y climáticas. A nivel subterráneo tenemos muy poco y solo en torno al Pacífico. En torno al Atlántico hay inmensos vacíos y en el Titicaca también. Entonces, no podemos decir que conocemos nuestra disponibilidad real de agua. Si recordamos lo que Gonzalo de Reparaz escribió en el año 50, describió el caos que desde décadas, y él hablaba de la década del 20, existía a nivel de los acuíferos de Ica. Entonces, y nos recordaba también las huellas del cambio climático en el departamento de Ica entre el periodo del siglo XVI, donde los valles de Chincha, Pisco, Ica estaban muy boscosa, realmente con mucha agua en los ríos y una población que de agricultores, fruticultores, que valoraba mucho eso. Y 200 años después, cuando los jesuitas se instalaron, ya era un desierto. Entonces, la huella del cambio climático en nuestro país ha sido muy fuerte. En archivos del arzobispado de Trujillo lo demuestran también y han sido analizados por la Universidad Nacional de Trujillo. Y es muy importante recordar eso. Siguiente, por favor. Es el mapa que he puesto al iniciar este PPT, que muestra claramente un poco el limitante. Uno ve solamente como asimetría el porcentaje de agua disponible y cantidad de población. Entonces, 1.8% en el Pacífico, en el Atlántico 97.7% y en el Titicaca vemos que hay 0.5%. Y si vemos la población, claramente la población del Pacífico es 2 veces la del Atlántico y la del Titicaca es 4.1%. Pero ¿acaso no podemos decir que en el lado Pacífico el acceso al agua, sea entubada, sea potable, sea clorada, hace que el acceso al agua es máximo? Es decir, pasa de los 90% de manera general a nivel global, urbano-rural. Sin embargo, eso sería un error tremendo decir un acceso general al agua, porque todos sabemos que el agua entubada no es un agua sana, buena para la salud, no tiene un tratamiento adecuado, no es potabilizada, y que el agua potabilizada, por no ser clorada los 12 meses del año, los 365 días, pero en muchos de los casos por tener apenas unos 8 meses, 9 en el mejor de los casos, además de tener poca continuidad, tiene problemas. El agua clorada en el campo
ha pasado de 3.4% antes del COVID a 3.8% ahora, como lo comentó el doctor Max Carvajal, director de Agua y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción, Saneamiento en uno de los últimos martes geográficos. Pero quiero llamar la atención sobre el Titicaca. Vamos a volver sobre eso y a volver sobre qué dinámicas conoce, qué procesos conoce. Perdón, yo trato de pasar, pero no soy yo, por favor, Betsabe. Uno de los aspectos que no se ve dentro de esa producción del agua es la producción indirecta a través de los trasvases en el Perú y el volumen de las aguas trasvasadas. Los dos tipos de trasvases más importantes son los trasvases entre cuencas de la región hidrográfica del Pacífico. Y muchas veces uno se olvida de eso. La región hidrográfica del Pacífico no es pobre en agua. Yo pienso en el río Santa, yo pienso en el río Cañete, ¿no? Son ríos riquísimos. O ríos como el Chira, que también es un río generoso. Y yo puedo ver ahí que hay varios sistemas que han permitido, tanto en Piura, ¿no? Pero el Chavimochic, el Chinecas, el Maresihuas, ¿no? El sistema del Chili, el sistema de Pasto Grande, de Mauritacna, por ejemplo. Pero hay también los trasvases de la región hidrográfica del Atlántico al Pacífico. Y ahí tenemos todos los que conocen, por ejemplo, por Olmos, a nivel de Huancabamba, Olmos, a nivel de Huancabamba, Chancay, Lambayeque, del Mantaro Rímac. Nosotros que estamos en Lima lo sabemos bien, los 4 marcas y el marca 5 que va a seguir y otro, que permiten tener una base más segura para Lima, mientras que no se sigue o se ha interrumpido algunos proyectos muy interesantes, como lo mencionó el doctor Francisco Dumler en también uno de los últimos martes. Pero también hay el Mantaro con Chancay Huaral, el Tambo, que es un río complejo que nace en Moquegua y que nace totalmente distinto, además, y va poco a poco entrando en Arequipa, yendo hacia, desaguando en el océano. Pero también tenemos de la vertiente del Pacífico hacia la vertiente del Atlántico. Y todos conocen indudablemente el caso de Cajamarca. Siguiente. Lo interesante es entonces comparar el número de habitantes y el volumen de agua para uso poblacional entre las 3 vertientes, pero a nivel multitemporal. Hemos tomado 1985, donde la UNER ha hecho un trabajo muy serio, 1992, donde el Ministerio de Fomento, y 2013, donde la ANA ha tratado también
tener un estado de la cuestión. Y hemos visto no solamente la población, pero el volumen de agua que tenía para su aprovechamiento. No es sorpresa de ninguno que la población ha aumentado. En el Pacífico no ha duplicado, sí casi lo ha hecho en el Atlántico y ha estado mucho menos, una vez y medio solamente en el Titicaca. Pero, ¿qué pasa con la disponibilidad? En el Pacífico, a pesar que no ha aumentado, no ha multiplicado por 2 la población entre 85 y 2013, el uso del agua ha sido prácticamente multiplicado por 3, un poco debajo, pero prácticamente. ¿Qué ha sucedido? Tenemos que ver que, de un lado, la agricultura, la agroindustria, es cierto, pero también las migraciones urbanas y las exigencias del urbano a nivel de disponibilidad de agua la mayor cantidad de tiempo posible. El cambio de tipo de vivienda, de tipo de confort, ha marcado fuertemente la vertiente del Pacífico. En el Atlántico hemos dicho casi, si habría sido, no es que ha duplicado, pero casi ha duplicado, ¿no? Pero miren qué ha sucedido con el uso poblacional. Ahí ha sido sumamente interesante porque el uso poblacional ha más que quintuplicado. Es impresionante. Un poco más que quintuplicado. Entonces, no depende. ¿Qué ha pasado? No depende directamente de la cantidad de población, depende de su manera de usar el agua, de su responsabilidad ante el agua, de su toma de conciencia de lo que es la huella hídrica y de sus actividades económicas. Y en el caso del Titicaca, les decía, solamente ha sido multiplicado por 1.5 la población, pero miren, a nivel de uso del agua, triplicado. Indudablemente, si se triplica, si se quintuplica, significa que hay agua. Pero, ¿cómo eso va a impactar y qué va a suceder? ¿Y realmente hay agua? ¿Hay agua para todos o hay agua para algunos? Siguiente. De ahí la necesidad de presentar un caso. Loreto es un departamento con 8 provincias, la última creada en 2013, 14, ¿no? El del Putumayo, y la penúltima, Datem del Marañón. Entonces, ahí están nuestras provincias, Datem del Marañón, que es la provincia del Morono y del Pastaza, el abanico del Pastaza, con Loreto, con el río Tigre principalmente, ¿no? Pero también es ahí donde
confluyen el río Marañón y el río Ucayali para entrar en Maynas, donde van a tener el Nanay, el Napo, el Itaya, etcétera, todos aquellos ríos. El Putumayo, río fronterizo extremadamente largo, ¿no? Que limita con la provincia Mariscal Castilla, cuya frontera con Brasil es uno de los ríos más meandricos que tenemos, el río Yaraví, ¿no? Y que a su vez limita con con Requena, que es una provincia sumamente dinámica, donde drena el río Ucayali, que tiene una parte fronteriza pequeña con el Alto Amazonas que se incrusta entre Datem del Marañón y Loreto, y Requena también es fronteriza con la provincia de Ucayali, del mismo departamento de Loreto. Entonces, 8 provincias, el departamento más grande del Perú, un departamento con una riqueza impresionante a nivel de aguas, abanico del Pastaza Morona reconocido por Ramsar, áreas naturales protegidas como la del Pacaya Samiria, pero muchísimo más, desde pequeñas como Yepi o como Alpahuayo Michana, ¿no? Y de otro lado, una biodiversidad excepcional. Sin embargo, no es porque hay tantas aguas que hay accesibilidad. Hay que recordar que la provincia se caracteriza por una atomización de los centros poblados, pero también una enorme dispersión. El siguiente, por favor. Y yo quisiera invitarles a seguirme a través de las provincias para entender un poco más. Pueden ver la cantidad de viviendas totales en Datem del Marañón, la penúltima provincia creada, que cuenta como 11.000 y tanto viviendas, de las cuales la mayoría son rurales y solamente un quinto de ellas son urbanas y 4/5 rurales. Pero cuando me voy a adentrarme y veo las viviendas con agua por red pública, me doy cuenta que primero lo urbano yo no tengo ni en Cahuapanas, ni en Morona, ni en Pastaza, ni en Andoas, asentamientos que tienen las funciones urbanas y que son reconocidos como tales, pero sí a nivel rural. A nivel rural podemos tener, y es el caso de Barranca, donde es el distrito capital de provincia. La capital ya no es Barranca desde años, pero desde la creación del distrito es San Lorenzo, y 100% de las casas, de las viviendas, no tienen agua por red pública. En Cahuapanas, 99.8%. En Manseriche, 97.7%. En Morona, 92.8%. En Pastaza mismo, 98.8%. Y en Andoas, 99.1%.
Es decir, cuando vemos eso, indudablemente lo que mejora en ciertos sentidos, ya veo data, hay que aterrizar la data para entender las enormes dificultades a nivel rural y también el hecho que podemos hablar de centros poblados, de pequeñas ciudades, pero en realidad no tienen funciones urbanas y las ciudades vegetan, no se consolidan por muchos motivos, uno de los cuales es que cuando hay época de estiaje, la accesibilidad es muy difícil, excepto los pueblos en torno al río Ucayali, el río Marañón, pero inclusive en ríos como el Tigre es terrible como río, primero por su sinuosidad sin fin, pero también por el hecho que baja tremendamente y no es fácil de tener accesibilidad al agua. Hay que recordar que el agua en la selva no es solamente para responder a las necesidades de bebida, ¿no? De beber agua, pero también a las necesidades de comunicación. Los ríos son autopistas. Siguiente, por favor. Alta Amazonas era la provincia Alta Amazonas con la del Datem de Marañón, era una sola provincia antiguamente. Y el desbalance que pueden observar aquí con entre Yurimaguas, que tiene 22.962 viviendas y el total de las viviendas 32.838. Ustedes se dan cuenta que los 5 otros distritos tienen apenas 10.000, es decir, 50% de las viviendas de Yurimaguas. Entonces, obviamente, la estadística de Yurimaguas va a desbalancear mi total provincial si yo solamente tomo el total. De otro lado, me van a decir, ¿y por qué pone todas las cifras absolutas? Porque a fuerza de no poner cifras absolutas en los distintos estudios oficiales, al final, yo no sé si las brechas tratan aquellas, por ejemplo, 50% de brechas, se trata de 1.000 personas o de 100.000. Entonces es bueno siempre referirse también a la población en cifra absoluta. Ustedes han entendido la dinámica y si bien es cierto, sin agua en Yurimaguas, la ciudad de Yurimaguas, la ciudad de Munichis, ¿no? Todas estas ciudades satelitarias, si la mayoría tienen agua, miren ustedes en Lagunas, que es la ciudad más dinámica después de Yurimaguas, 90% no tienen agua. Y ahí el teniente César López Rojas, que es relativamente dinámico, 68.2%. Pero miren las cifras, hasta en Yurimaguas a nivel rural, 97% sin agua, 95% en Balsa Puerto. En riberos y en lagunas llegamos en riberos 100%,
En Lagunas 99.8, Santa Cruz 93, 100% en el Teniente. Es decir, cifras que no son aceptables. El agua es dignidad, el agua es bienestar, es desarrollo económico. Tenemos la sensación de tener ahí un enorme abandono. ¿Puede pasar, Betsabe, por favor? La provincia de Loreto, yo voy a hacerlo un poquito más corto para dejar tiempo a mis colegas, y ya son las 2 de la mañana para mí. La provincia de Loreto, a pesar de su situación geoestratégica entre el oriente del departamento y el occidente, entre la frontera con Ecuador y Colombia y la con San Martín, y que es sumamente importante, ¿no? Vemos que a nivel urbano hay enormes dificultades. Nauta 80% sin agua de las viviendas urbanas, Urarinas 99.3%. Los demás distritos no tienen ni ciudad pequeña. Y si veo la vivienda rural, varía, y eso muy probablemente por el enorme trabajo que hicieron en Intuto, en el río Tigre, por las misiones, ¿no? Pero varía entre 80 y 100%, siendo el del Tigre con 79.4% la excepción. Si no es 100, 99 por Parinari, 99.9 por Urarinas, 97% por Trompeteros, a pesar de ser un espacio petrolero. Siguiente. La provincia de Maynas, vamos a decir que eso es seguramente muy interesante, porque es el distrito de la capital departamental. Van a ser decepcionados, porque a nivel urbano, si bien es cierto que Iquitos tiene solamente 20% de las viviendas sin agua, cuando inmediatamente después tomamos Punchana, vemos 47.5%, Belén vemos 30% y San Juan Bautista 44%. Es decir, muy alto para una ciudad capital de departamento. Y su provincia puede ser uno de los casos más icónicos en el Perú para demostrar las carencias de agua en Amazonia especialmente. Y a nivel rural se reproduce lo que decíamos antes, el lugar donde tenemos la menor cantidad de viviendas sin agua llega a data 87.2% en Belén y 88.2% en Indiana. Todo lo demás es más de 98%. Siguiente. En Putumayo tenemos un caso especial. Hay solamente 2.209 viviendas. Es la última provincia creada. Hay solamente una ciudad, San Antonio del Estrecho, ¿no? Y ahí tenemos en San Antonio 95.7% de las viviendas sin agua.
y a nivel del resto de los distritos y del propio San Antonio, en el Putumayo, Rosa Panduro y Yaguas, tenemos 100% de viviendas rurales sin agua. Siguiente, por favor. Ahí en Ramón Castilla vemos también algo interesante que no es donde está la capital, que es Caballo Cocha, y el distrito Ramón Castilla, donde hay 92.4% sin agua a nivel urbano y 87.9% a nivel rural, pero es en la antigua misión de la leprosería de San José, ¿no? Donde estaban todos los leprosos en la selva, que podemos ver que ahí se había hecho un esfuerzo a nivel urbano y hay 42% sin agua. Siguiente. Requena es muy dinámico, no solamente por el petróleo y por las actividades económicas, pero por las actividades de investigación. Ahí está el Gran Centro de Genaro Herrera, base del IAP, pero también base a nivel de la Universidad Agraria La Molina, y podemos ver que tiene muchísimos distritos, ¿no? Y de todos esos distritos considerados como urbanos, solamente 4, con entre 74.3% Requena y Emilio San Martín, 92.1% de viviendas sin agua. Respecto a las viviendas rurales, 2 tienen 100% sin agua, Emilio San Martín y Puinahua, donde hay el canal, ¿no es cierto? Pero también miren qué alta la cantidad de viviendas sin agua. Y vamos a ver el último, que es la provincia de Ucayali. La provincia de Ucayali, por favor, Betsabe. Que reproduce que de los 6 distritos hay solamente 3 reconocidos como urbanos, el de Contamana, el de Saracayu y el de Vargas Guerra. Y excepto Vargas Guerra, que es el menos, digamos, solo, es terrible decir solo, porque es indignante ver la cantidad, pero son 52% de viviendas sin agua, pero más en Saracayu hay 98.1% a nivel urbano, y a nivel rural, miren, es muy desigual, estamos cerca relativamente de Pucallpa, pero no es tanto tiempo, y podemos tener data muy diferente. Entonces, siguiente. Yo quisiera ver de un lado aspectos que contradictorios, ¿no? La gran riqueza natural, la gran riqueza física, la gran riqueza en biodiversidad de Loreto, pero también los desafíos. La población presenta una persistente inaccesibilidad a servicios básicos dentro de las viviendas familiares, 58.1% a nivel global.
pero también presenta un alto número de desnutrición crónica infantil, 23.6%, anemia en niños menores de 6 a 36 meses, 51.7%. Y también yo quiero decir que a nivel rural, en casi todas, si yo tomo solo la población rural, la defecación al aire libre llega a 99% en varios casos. Y eso no es aceptable. No es aceptable no dar dignidad. Cuando Loreto nos da tanto, hay un problema de falta de gestión por no comprensión del territorio con todos sus potenciales. Y significa eso, si no hay accesibilidad por los ríos, no hay profesores que llegan fácilmente, a pesar de los PIAs que van en muchos ríos para que haya el pago mensual, pero muchos de los profesores vuelven a su tierra cada semana, cada mes, depende, y no dictan los 5 días. Hay un nivel bajo de satisfacción en educación básica regular, a nivel primario 3%, secundario 1%, y hay una alta tasa de abandono de la escolaridad en nivel secundario, 27% abandonan. Y eso está relacionado también a un alto número de embarazos en niñas adolescentes que está en torno a 18, 19, a menudo fluctúa. Siguiente, por favor. Si yo veo, por ejemplo, la diferencia entre las demás regiones y Loreto, veo que Loreto, a nivel de satisfacción dentro de la lectura-escritura, ¿no? Si el promedio nacional es de 31.4% de satisfacción, Loreto es 9.8%. Y si ha mejorado un poquito, 34.8% en 2019, es Loreto 9.1%. En matemática es peor a nivel nacional, pero también, miren, 5%, es decir, un quinto del nivel nacional, y mantenemos aproximadamente. Siguiente, ¿qué significa eso? ¿Cómo entender? Creo que hay que ver la multidimensionalidad de las carencias. Y me gusta mucho lo que Audrey Azoulay decía como directora general de la UNESCO en 2023. Los alumnos aprenden mejor en escuelas seguras y sanas. Sin embargo, demasiadas instituciones educativas carecen de los medios necesarios para garantizar una buena salud y bienestar, lo que incluye instalaciones esenciales de agua potable y saneamiento. La UNESCO y sus socios hacen un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye a los países en sus inversiones en salud, nutrición y protección social en la escuela, porque los niños merecen un entorno en el cual pueden desarrollar todo su potencial. Y si hay una anemia y una desnutrición tan fuerte que va arrastrando a lo largo de años, no puede desarrollarse. Siguiente, por favor. Yo voy a pasar rápidamente sobre los beneficios de beber agua.
ustedes los conocen, el agua es una maravilla. Yo acabo de tomar un sorbito de agua porque a esta hora necesito agua. Pero si mi agua estaría contaminada, si mi agua en lugar de darme este soplo de vida, me daría 1000 enfermedades, yo no podría hacer nada, ¿no? El agua alivia la fatiga, evita el dolor de cabeza, las migrañas, favorece la digestión, ayuda a mantener la belleza de la piel, pero también la termorregulación, reduce el riesgo de cáncer, mejora el sistema inmunológico, reduce el riesgo de problemas cardíacos, resuelve el mal aliento y hay gente que dice que hace bajar de peso. Siguiente, por favor. Sin embargo, tenemos un problema serio. En el 2021, más de 2.000 millones de personas vivían en países con escasez de agua. En 2022, en el mundo, al menos 1.700 millones tomaban agua de consumo de fuentes contaminadas con heces. Es lo que sucede en Loreto también. Hay que poner puntos sobre los i, no en todas las zonas, pero en la mayoría. La contaminación microbiana del agua potable como resultado de la presencia de heces supone el mayor riesgo de toxicidad. Y aunque los principales productos químicos, minerales que afectan la salud, ¿no? Como arenisco, boro, cadmio en nuestro país, son naturales. Somos país volcánicos y los nuevos contaminantes no son ellos, son, por ejemplo, fármacos, antibióticos, plaguicidas, microplásticos y otros que son bien peligrosos. Se necesita cantidades suficientes de agua salubre para practicar una buena higiene que es fundamental para luchar contra las enfermedades diarreicas y también las enfermedades respiratorias y especialmente las enfermedades tropicales desatendidas que llamamos a menudo enfermedades hídricas. Se necesitan cantidad suficiente de agua salubre para practicar una buena higiene, que es fundamental para prevenir enfermedades diarreicas y otras más. El agua para consumo humano contaminada con microbios puede sencillamente transmitir y facilitar, ¿no?, las enfermedades diarreicas, el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea, pero también la poliomielitis. Según los cálculos de la Organización Mundial de la Salud, esta contaminación del agua causa cada año 505.000 muertes solo por enfermedades diarreicas. Hay algo más importante todavía, y por favor, Betsabe, la siguiente, que me gustaría que vean bien. De un lado tenemos impulsores, de un lado el suelo. Hemos hablado del agua, hemos hablado de los problemas que generaba un agua no sana, un agua no apropiada, entubada, no clorada en el ser humano, la anemia, la desnutrición y lo que significaba los impactos a nivel educacional, que sea en lectura y escritura, en matemática, a nivel de la universidad,
profesionales que inacabados de algún modo. Pero podemos ver que hay también impulsores del agua, ¿no? De degradación de los suelos. Hay, por ejemplo, el cambio climático, hay muchos elementos de choque biofísico que la exposición a nivel de contaminación, tanto química como residuos y otro, ¿no? La deforestación y todo lo que ha generado, y sobre todo también el gran crecimiento poblacional y los cambios de modos de uso de vida. Luego hay los tipos de degradación de suelos. No es lo mismo la pérdida de biodiversidad, la salinización, el desequilibrio a nivel de nutrientes, romper la cadena de nutrientes, pero también el sellado por el peso de los tractores y otros, la contaminación, la acidificación, la erosión, entre tantos, y las consecuencias de la degradación, que son muy importantes, las consecuencias que pueden ser de repente no lo ven tanto, pero la escasez de agua, la inseguridad alimentaria, también un cambio climático cada vez más acelerado, la pobreza y la inseguridad social, las migraciones, migración de la sed, migración del hambre, migración debido a que tantas poblaciones están expulsadas por las condiciones de vida, pero sí hay soluciones a todo si miramos el territorio y si tratamos de revertir los problemas. Eso es un trabajo largo que hemos hecho en 2015 entre la UNSCD y la FAO sobre cómo lograr articular la gestión integrada de recursos hídricos y la gestión sostenible de los suelos para asegurar la seguridad alimentaria y la seguridad hídrica. Y ustedes pueden ver que hay un montón de posibilidades desde los más tradicionales, como la sensibilización, pero muy importante, no, muy, muy importante, como labranza mínima, rotación de cultivos, reducción de la erosión, detención de la degradación del suelo, etc. Ya es tiempo, por favor, Betsabe, de pasar, ¿se ve? Sí, vamos a pasar las primeras conclusiones. Entonces, hablar de formas de producción no es suficiente. Se necesita hablar de territorios de agua, de cuencas, desde la multitemporalidad, porque hemos cambiado de manera de usar el agua, ¿no? Y la interescalaridad. No es lo mismo dar data general a nivel del Perú o de los departamentos que dar data a nivel de las provincias y de los distritos, de las cuencas, de las subcuencas, de las microcuencas, etc. También se necesita hablar de la disponibilidad impresionante de agua que tienen territorios como Loreto, con accesibilidad nula o casi nula de parte de las poblaciones que lo habitan, las características de uso y aprovechamiento del agua, con los respectivos y severos impactos
de la contaminación del agua en la salud humana, la biodiversidad y los ecosistemas. Siguiente. Y les propongo no olvidarnos para las siguientes sesiones que la seguridad hídrica es seguridad física, porque la seguridad hídrica habla de territorios terrestres, pero también de los ríos, de la atmósfera y de sus aguas, del subsuelo y de sus aguas, de la seguridad alimentaria para lograr recuperar la riqueza de los suelos con el ciclo de nutrientes no interrumpido y recuperar un suelo vivo con microorganismos, con agua, oxígeno, etcétera. Seguridad energética, porque lo necesitamos todos, y seguridad económica, pero sabiendo también que la seguridad hídrica es la paz social. Y eso es realmente el mayor premio de una comunidad que sabe participar, compartir, opinar y construir juntos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Nicole, por su presentación. A ver, voy a dejar de compartir. Voy a dar el pase a... Si me permite, yo me voy a retirar porque ya son las 2:21 y principio a no tener los ojos tan abiertos. No se preocupe. Más bien, ¿Ya? muchísimas gracias por Muy acompañarnos. buenas noches. Vamos a dar el pase. Muy buenas noches a... Muchas gracias, Nicole, y espero que vas a descansar tranquilo y de nuevo próximamente nos vas a deleitar con tu conferencia, aunque es muy triste, las noticias no son tan alabantes. Gracias. A ti las gracias. Hasta luego. Un abrazo para todos. Gracias, hasta luego, doctora. Muchísimas gracias. Ahora vamos a dar el pase al Magíster Miguel Alba Guayaney. Adelante, por favor. Muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias, Betsabe. Luego de escuchar esta, esta exposición brillante de la doctora Nicole, que nos lleva a la reflexión sobre cómo está distribuido el agua en nuestro país, ¿no? Nos ha dado un amplio panorama sobre la distribución del agua en la región costera, andina, fundamentalmente el Titicaca y el Amazonas. Y como bien sabemos, el Amazonas es la que tiene mayor disponibilidad de recurso hídrico, pero a su vez tiene mucha población que no que carece de acceso a este servicio potable. Entonces, hay una inequidad en la distribución del recurso hídrico que es importante entender. Y bueno, también lo paradójico, que la zona costera es la más poblada del país, pero a la vez no concentra la mayor cantidad de la población, pero también hay déficit hídrico en muchas partes. Entonces, hay mucho por hacer en realidad en cuanto a estos temas de reflexión. Algo que va vinculado al recurso hídrico y que es importante mencionar, probablemente sea las zonas glaciares andinas, ¿no? Viendo con preocupación que de las 20 cordilleras que tenemos, prácticamente una, la cordillera del Barroso, es extinta. Y justamente hoy día la Sociedad Geográfica de Lima nos ha mostrado una publicación sobre las cordilleras peruanas con menor cobertura glaciar. Y son aquellas que están próximas a desaparecer también por este problema del cambio climático. Eso alteraría de manera considerable
la principal fuente de distribución que provee recurso hídrico, ¿no? Tenemos la cordillera Guanzo en Arequipa, Cusco y Apurímac, con una superficie glaciar bastante pequeña, 2,91 kilómetros cuadrados. La cordillera La Raya, que está en Cusco y Puno, también una superficie glaciar de 1,90 kilómetros cuadrados. La cordillera Chonta, en Huancavelica, con una superficie glaciar de 0,39 kilómetros cuadrados, bastante pequeño. Y finalmente Chila, en Arequipa, la superficie glaciar es de 0,19 kilómetros cuadrados. La cordillera del Barroso ya está extinto entre Moquegua y Tacna. Ya no hay más glaciares. Y como vemos es una situación preocupante que se repite en todo el país. El Perú es privilegiado porque al menos tenemos una buena superficie somos el país con mayor superficie glaciar tropical en Sudamérica. Pero también con mucha preocupación vemos que estos glaciares van disminuyendo de manera considerable, sumado a diferentes factores ambientales, climáticos y antrópicos fundamentalmente. Entonces esto ha sido interesante, es una reflexión realmente que nos enriquece mucho, nos ha ilustrado de manera muy didáctica la distribución del recurso hídrico y el problema que trae consigo la limitación y la carencia de la misma en la región amazónica. Realmente bastante interesante. Creo que es importante profundizar esta temática también, ¿no? Ya que en Puno, donde está la hoya hidrográfica del Titicaca, hay poca población, pero también se ve amenazado por factores de contaminación, ¿no? Es bastante preocupante. Entonces, bueno, que quería acotar al respecto. Betsabe, gracias. Muchísimas gracias al geógrafo Miguel Alba. A continuación vamos a dar el pase a la doctora Katarzyna Wojciechowska. Doctora Katarzyna. Sí, he prendido la voz y la imagen. Muchas. Sí, realmente impresionante la exposición de la doctora Nicole con números absolutos, porcentajes que demuestran la gran carencia de agua. Y especialmente, pero tanto a nivel de urbano, entre urbano y urbano y a nivel en el departamento de Ucayali, perdón, de Loreto, hemos visto que esos valores no son similares, ¿no? Que hay gran diferencia entre el acceso al agua de una población urbana y otra población igualmente considerada urbana. Pero las diferencias entre lo urbano y rural son todavía más fuertes, ¿no? Bueno, esto es un gran problema, esta desigualdad, perdón, que lleva, que tiene grandes consecuencias, ¿no? La exposición que nos mostró la doctora es multidimensional, tanto a nivel del mismo recurso agua y eh, eh, de sus diferentes eh, formas de conseguir, de poder acceder a ese recurso que es multidimensional porque depende de precipitaciones, depende eh, de, de- de la distribución de estas precipitaciones durante el año, ¿no? De la cantidad
que cae en una lluvia y que muchas veces y cada vez más tenemos las consecuencias de cambio climático que acelera mayor cantidad de aguas que no pueden escurrir, porque no, el medio, la topografía no está preparada, bueno, no ha sido elaborada desde el punto de vista, digamos, geológico y por el tiempo para escurrir esta cantidad de agua. Y por otro lado, tenemos sequías que impiden el acceso al agua. Y aquí, especialmente en el medio tropical, de Amazonas, la, esos dos, Lo hago y se lo mando. Que estos guardan. dos aspectos generan grandes problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque el ecosistema de bosque tropical está acostumbrado a recibir una cierta cantidad de agua durante tiempo, ¿no? Por lo menos observamos que en épocas fuera de precipitaciones de la época de lluvias, hay siempre un poquito más eh, fuera de lluvias, hay siempre un poco de precipitaciones y el bosque tropical puede seguir manteniéndose de pie. Mientras que si falta de esta agua y falta eh, de estas precipitaciones, entonces el bosque tropical no puede defenderse y cae en gran problema de degradación, ¿no? Entonces, y a la vez, como mayoría del sistema bio, tanto hombre como todos los otros seres vivientes en este medio tropical, sufre, ¿no? Sufre y probablemente la población, bueno, como nosotros bueno, somos solidarios con todo el sistema viviente, pero nos entristece muchísimo o digamos nos preocupa cuánto la misma población ya no tiene posibilidades de acceder al agua. Y eso, la solución para esta población son migraciones, ¿no? Todavía los seres humanos podemos huir, pero también dónde huir si los cambios son tan grandes. Por eso, esta multidimensionalidad del problema del agua y la multidimensionalidad eh, de, de pensar en acceder al agua, ¿no? Entonces, este tema es importante para todos los responsables de datación de agua, dotación del agua a las poblaciones. Eh, bueno. Eh, Creo que sería interesante si hay algunas preguntas nuestra, de nuestra audiencia y quisieran eh,
hacer algunas reflexiones sobre lo que hemos escuchado. No sé si alguien tiene eh, eh, la, quiere reflexionar sobre el agua, tiene alguna experiencia interesante que compartir, están bienvenidos de comentar. ¿No hay? No, no tenemos ninguna pregunta. ¿No tenemos nada? Am, Son tímidos, son tímidos. no Pero sé, yo estaría pensando que si todavía podríamos regresar y si es posible, regresar alguna imagen que mostró la doctora Nicole, como esto ya es público, ¿podríamos regresar? ¿Usted todavía tiene? ¿la imagen o el paper? No, el paper, pero una de las penúltimas, antes de conclusiones, ella justamente muestra una cosa vinculada con la gestión y pasó muy rápido, pero de repente sería bueno, Mm, eh, A ver, yo lo presento, usted me indica. ya, 22, podríamos ampliar lo que, no, bueno, también podríamos hablar no, estos son conclusiones. Una antes de conclusiones. Aquí me parece interesante las amenazas a nuestros suelos en estas observaciones. Pero también podríamos todavía prestar atención a solución, gestión sostenible de los suelos. No sé, ¿podría ampliarse esta imagen o no es posible? Esta parte, cuando yo miro a la derecha, solución en colores verdes. Cuando yo miro la pantalla que está lo más a la derecha. Ya, esto se No, podría. Bueno, yo tengo una posible. lupa, así que puedo puedo leer. Aquí la solución para gestión sostenible de los suelos quiere decir que hay algo que podemos hacer, ¿cierto? No, no solo pensar que bueno, hay tantos problemas que probablemente no sabremos eh, eh, digamos, no podremos buscar, no podremos ayudar que este problema con tiempo deja de ser problema, sino puede convertirse en una constante mejora, ¿no? Si pensamos en gestión sostenible de los suelos. Uno de las ideas es aumentar la inversión en la gestión sostenible de los suelos, ¿no? Quiere decir preocuparnos por los suelos, ¿no? Que eh, para que la degradación del suelo por un mal uso humano del agua no se convierte en un aspecto
de gran preocupación, ¿no? Que de hecho lo tenemos, pero tenemos que pensar en eso. Aquí está esta multidimensionalidad de efectos, en este caso, efectos del agua sobre los suelos, ¿cierto? Eh, eh, la promoción de problemas y sensibilización de la población. Un poco hemos aprendido a pedir, pero no responder con mucho ánimo en solución de los problemas, de invertir nuestra en nuestra forma de pensar sobre el agua y sobre sus consecuencias en en otros medios y otros ecosistemas, ¿cierto? Eh, entonces tenemos que sensibilizarnos, ¿no? Y sensibilizar a los otros. Pedir el agua a través de red pública y a la vez el desagüe a través de red pública no significa que si ya lo tengo, tengo que despreocuparme por todo el problema. No, si cierra el caño lavándome las manos, en términos, digamos, mientras jaboneo, mientras limpio mi suciedad que tengo sobre mis manos, y luego enjuago el agua abriendo de nuevo el caño, ya estoy compartiendo el agua con alguien otro. Esto es sensibilizarse, ¿no? Y enseñar esto a nuestros hijos, y etcétera, ¿no? Recuerdo que una vez en Europa, eh, desgraciadamente, lavé no pensando que el agua abunda, probablemente o inconscientemente, y me dijeron, tú que vienes del medio desértico, ¿cómo te atreves a abrir caño tan fuerte para enjuagar tu vaso, ¿no? Entonces ahí me hicieron pensar de nuevo, ¿no? Evidentemente, eh, de repente, justamente estamos olvidándonos de de esta acción tan importante como cerrar el caño en el momento cuando no usamos el agua o esta agua tiene que eh, no puede correr mientras no cumple con su función. Quiere decir que chorrea porque yo estoy enjabonándome las manos o los utensilios de cocina, etcétera, ¿no? Entonces, eso es bastante importante, ¿no? Tenemos que sensibilizarnos, establecer sistemas de información de suelos, conocer los suelos. Y evidentemente alguien que está cerca del suelo tiene que tener la sensibilidad, perdón, de, de usarlo de tal manera para que no, no sea dañado por falta o exceso del agua, ¿no? Entonces, aquí hay problema también de residuos que echamos sobre los suelos, residuos que echamos al desagüe y que del otro lado, cuando se liberan y no son tratados, son residuos dañinos para el suelo donde cae, ¿no? Después, bueno, entonces,
hay tantos detalles que tenemos que prestarle atención, no solamente los que tienen que hacerlo, los que son responsables desde el punto de vista de, de, de su trabajo, oficina del Estado que está encargada de trabajar la, el acceso al agua o drenaje del agua o evacuación de las aguas, sino todos nosotros, de alguna manera, sensibilizados, deberíamos responder a esta problemática. Aquí tenemos muchísimas ideas en esta gráfica que nos muestra la doctora Nicole y que deberíamos estudiarla mucho más y tratarla de manera multidimensional. Y también hacerlo en la educación, principalmente, bueno, tanto de los niños en diferentes niveles de educación y dependiendo en qué edad se encuentran y qué nivel educativo, digamos, a qué nivel educativo pertenece, pero también a todos los mayores, los padres de familia, todos los que desempeñamos, que participamos de nuestra vida y donde el agua es parte de nosotros, ¿no? Y pensar, en este caso, me pareció muy importante pensar en los suelos, porque suelo es bueno, es la superficie terrestre que de nuevo nos sostiene no solamente nosotros de pie, nuestras viviendas, pero también es parte de todos los diferentes ecosistemas que junto con el agua tienen que responder a nuestra sobrevivencia, ¿no? Así que, bueno, estas láminas, todo eh, este material que usó hoy día la doctora Nicole, ya va a ser parte de nuestro archivo. Esta sesión de hoy y todas otras están grabadas en YouTube y siempre podemos mirarlo, bueno, reflexionar sobre todas las ideas que están presentados en él, ¿no? Yo solamente y algunas nomás cosas he observado aquí eh, en este proceso de posible amenaza a los suelos y buscar justamente las soluciones, pensar cómo nosotros podemos ah, de- eh, con nuestras actitudes podemos aportar a esta gestión sostenible del suelo en todo ese contexto ambiental impulsado por el agua. Bueno, no sé, realmente no hay nadie quien podría... A ver, Caterpina, ¿me escucha? Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tengo bien. problemas con mi cámara, así es que no puedo mostrarme en directo, pero quisiera opinar al respecto.
En realidad lo que hay es el resultado de políticas extensas de abandono contra la gente de la selva. No ha habido siquiera un sistema educativo que se ocupe de verificar, por ejemplo, la sutileza, la debilidad que ese suelo tan rico no se puede cultivar de la misma manera que en la sierra ni en la costa. Y nos hemos preocupado, especialmente en el país, todo el tiempo de mejorar lo que tenemos en la costa. Creo que esas son cuestiones de carácter político que, claro, ustedes como personas que están dedicadas a la ciencia las comprenden en esta directividad, pero una visión para mí periodística del asunto, hace tiempo que estamos detrás de mejorar las condiciones de vida de la gente de la selva en el Perú. Y no se puede. Ahora vamos a empezar a lamentar esta falta de decisión, porque se está pensando en la productividad, en un espacio en que está acostumbrado para otras cosas. América Latina hace tiempo que está descuidada de la parte selvática. Algunos países, como el caso del Brasil, han deteriorado totalmente sus bosques. Y no solo eso, por la crianza de algunos otros tipos, modos de trabajo. Tienen éxitos, evidentemente, pero también tienen destrozos. Da pena. Cuando uno va por el Purús, en el lado izquierdo, que es el lado peruano, tenemos bosques casi vírgenes, con maderables bastante alcanzados. Pero si volteas al lado derecho, vas a ver casi como una mesa de billar donde es verde, es bonita, parece a la vista, pero cuando transitas por esos lugares, vas a encontrar que la crianza de búfalos, por ejemplo, deteriora totalmente el ambiente. Entonces estamos viendo ya el comienzo tal vez de una consecuencia inevitable. Más bien, requiere de quienes estamos observando la situación críticamente, con conocimiento y causa, tenemos que empezar a hacer eso. No podemos cambiar el planeta de un momento a otro. Son situaciones largas. Y eso creo que efectivamente, como plantea Nicole, como plantean ustedes, y lo pensará mucha gente, requiere de políticas absolutamente claras, descentralizadas por cada uno de los ambientes. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora el cambio climático ha venido a empeorar el asunto y no vamos a encontrar una solución tan rápida. Esa es una reflexión personal. Me disculpan ustedes, pero tenemos que plantear eso, ver una consideración y trabajar con la gente de esa región, no pensando occidentalmente, sino pensando orientalmente. Igual va a ocurrir con Puno. Cada vez el lago es menos útil para esa zona y entonces el agua cada vez está más contaminada y no hay una mirada que esté dedicada a eso. Ustedes los geógrafos la han visto con sutileza, lo toman con sutileza, pero tenemos que hacer algo tal vez más brillante que nos haga ver un mejor futuro en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Henry, por tu aporte. Creo que es sumamente necesario eh, pensar de esta manera el problema que estamos tratando. Sí.
Bueno, realmente no tenemos ninguna otra intervención, No, otra reflexión sobre el tema. bueno, en el chat no hay preguntas. No hay ninguna. Bueno, entonces terminamos aquí. Invito a todos y que nos escuchan por Zoom y también por Facebook y los que nos van a escuchar o digamos indirectamente escuchando esta grabación del día de hoy, que reflexionan sobre el tema, que cada uno trata de ver cómo puede enfrentar el tema, cómo hay que repensarlo, cómo participar en esta etapa de su vida, ¿no? De cada vida de cada uno de nosotros, aportando a estas soluciones sostenibles para tratamiento, producción, eh, eh, primero producción, uso, tratamiento final de agua usada para que nuestros ecosistemas puedan eh, eh, adecuadamente soportar exceso o falta de agua, y también excesos de contaminantes. Eh, Les invito para los siguientes martes, conferencias de los siguientes martes geográficos. Y por el hoy día, un fuerte abrazo a todos y hasta pronto. Gracias por asistir hoy día a nuestra reunión. Muchísimas gracias, doctora Katarzyna Golichowska. Agradecemos nuevamente al geógrafo Miguel Alba también por acompañarnos en esta sesión. Les hacemos recordar a todos que sigan nuestras plataformas para seguir más informados sobre otras noticias, además de la actualización de conocimientos de estas sesiones que tenemos para compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Eso ha sido todo hasta el día de hoy. Gracias, gracias. Gracias, autora Catarcina. Gracias, Miguel, por aporte muy importante sobre los glaciares, me parece súper importante. Ese es otro tema, ¿no? Y hay que verlo también. Gracias. Un gusto. Todavía le vamos a dedicar mucho tiempo al final. Gracias. Gracias.